¿Qué tal, mi gente de la construcción? Vamos a arrancar con esta explicación así, directa al grano. Hoy toca hablar de una chamba que es clave para cualquier profesional en el Perú que se respete, ¿ah? Hablamos del predimensionamiento. Es el primer paso para que una obra empiece con buen pie, pues, y no a la loca. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, imaginen la escena. Se va a levantar una obra. Están los planos de arquitectura listos, pero, de pronto, la pregunta del millón. ¿De qué tamaño hacemos las columnas? ¿Qué peralte le ponemos a la viga? La verdad es que muchos lamentablemente todavía chambean al ojo. Pero bueno, un profesional de verdad sabe que hay un método para no estar adivinando. Y esa es la palabra clave, predimensionamiento. Ojo, no es el cálculo estructural final para nada, pero es el punto de partida inteligente. Es como una primera estimación, ¿no? Basada en la normativa, en la experiencia y en unas fórmulas bien sencillas que nos dan esas dimensiones iniciales para empezar a diseñar la estructura como se debe. Y para empezar a predimensionar, lo primerito que hacemos no es mirar para arriba, No. Hay que mirar para abajo, porque en cualquier construcción, la primera palabra la tiene el terreno. Así de simple. El suelo manda. Aquí, el concepto clave es la capacidad portante. A ver, en criollo, ¿cuánto peso aguanta el suelo? Miren la tabla. Una roca es lo máximo, pues. Aguanta un montón. Pero una arcilla, ojo, Si está húmeda, es casi como querer construir sobre gelatina. Complicado. Y para que quede más claro todavía, veamos esta comparación. A la izquierda, la arcilla. El escenario más complicado, que va a necesitar cimentaciones mucho más robustas. Y a la derecha, la grava, que es un buen terreno, bien firme, que nos da más tranquilidad y nos permite optimizar esa cimentación. Conocer esto desde el inicio ahorra un billetón. Y esta tabla de acá muestra la consecuencia directa de lo que estamos hablando. Es pura lógica, ¿no? A más pisos hay más peso. Y con más peso, la cimentación tiene que ser más profunda para ir a buscar un suelo que soporte todo. No es lo mismo una casita de 2 pisos que una torre de 10, pues. Entender esto es fundamental. ¡Listo! Ya que entendimos la base, o sea, el suelo, ahora sí, pasemos a ver cómo se construye encima. Si la cimentación son los pies del edificio, entonces el concreto vendría a ser el músculo. Y claro, ese músculo tiene que tener una resistencia específica, no la que se nos ocurra en el momento. Y aquí entra el famoso F'C, o sea, el FC. Es la resistencia a la compresión. Básicamente es cuánto aguanta el concreto antes de romperse cuando lo aplastan. Este valor es como el DNI del concreto, nos dice qué tan fuerte y confiable es para nuestra estructura. Y esto no es flor o causa, no es una recomendación de un pata ingeniero, esto es la ley. La norma técnica de edificación E060 te dice cuál es la resistencia mínima que debe tener el concreto. Así que hay que ponerse mosca con la norma para no meter la pata y evitarse problemas más adelante. Ya, ok, suficiente teoría, ¿no? Ahora que ya entendemos la importancia del suelo y de la resistencia del concreto, vamos a ver cómo se aplica todo esto en la cancha. Vamos a dimensionar uno de los elementos más comunes que hay, una losa. Pero primero, un vistazo rápido, ¿ya? Porque, ojo, no todas las losas son iguales. Tenemos las macizas, que son para cargas bien pesadas, como estacionamientos. Las de cimentación, que reparten el peso en el suelo. Y las aligeradas, que son las más comunes en las viviendas acá en Perú. Cada una se calcula distinto, pero hoy nos vamos a enfocar en la aligerada. Muy bien, este es el caso práctico. Vamos a predimensionar una losa aligerada. El dato clave que necesitamos es la luz libre, que no es otra cosa que la distancia entre las vigas o los muros que la sostienen. En nuestro caso, son 4,5 metros. ¡Vamos a darle! La magia está en esta fórmula de acá. H es igual a Ln sobre alfa. A ver, H es el peralte, o sea, el espesor de la losa. Ln es la luz libre que ya conocemos, los 4,50 metros. Y alfa es un factor de seguridad que nos da la norma. Para losas aligeradas en viviendas se usa el número 25. Más fácil imposible. Ahora, facilito. Solo reemplazamos los datos. Dividimos 4,50 metros entre el factor 25. Sacamos la calculadora del celular y ¡listo! El resultado es 0,18 metros, o sea, 18 centímetros. Ahora, un momento. Mucha atención con este paso que es clave. El cálculo nos dio 18 centímetros, ¿verdad? Pero en la obra real no vamos a usar esa medida. ¿Y por qué? Simple, por estandarización. Se usan ladrillos de techo de 15 centímetros y sobre eso van 5 centímetros de losa de concreto. 15 más 5 nos da un peralte final de 20 centímetros. Es una medida comercial.
es práctica y es segura. Así se hace en la cancha. Perfecto. Ya vimos la teoría y la práctica. Ahora, para cerrar, vamos a redondear la idea y entender por qué todo este trabajo vale la pena. O sea, ¿por qué es tan importante tomarse este tiempo al inicio? En resumen, predimensionar es simplemente chambear con cabeza. Se ahorra tiempo y plata, porque el ingeniero estructural ya parte de una base lógica. Se garantiza la seguridad, se cumple con la norma y, lo más importante, se evitan esos errores carísimos que aparecen a mitad de la obra. Al final, esto es lo que diferencia a un aficionado de un verdadero profesional. Así que ya saben, la próxima vez que agarren un plano, la pregunta no debe ser ¿qué medida le pongo?, sino más bien ¿qué me dice el suelo?, ¿qué me exige la norma? Y ¿cómo optimizo desde el inicio? Al final, se trata de construir con confianza, sabiendo que cada centímetro de la obra tiene un porqué.